La necesidad de ser neuroágiles en tiempos de cambio. Hoy tenemos un episodio especial con el psicólogo Brandon García, especialista en desarrollo humano, consultor de neuroagilidad y miembro del Consejo Mexicano de Neurociencias. Tenemos un mensaje de nosotros para ti. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Y qué estás haciendo para que suceda? Hola, hola. Bienvenidos al primer episodio especial de la tercera temporada. Haz que suceda podcast con Eric Cervantes, Ivonne Arriola y Alison Arellano. Si te gustan nuestros episodios, no olvides compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Haz que suceda podcast. Y bueno, Ivonne, Eric, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, pues feliz de estar aquí un martes más y con un invitado que nos trae mucho aprendizaje además. Muy feliz de compartir con todos ustedes una vez más y muy ansioso de escuchar a nuestro invitado y de aprender mucho el día de hoy. Y bueno, la pregunta obligada, Eric, ¿qué estamos degustando? Bueno, yo soy un gran fanático de los vinos italianos. Eso debido a que Italia se caracteriza por tener muchas uvas autóctonas. Una de ellas es la uva Nero d'Avola. Y el día de hoy vamos a degustar un vino que se llama Plumbago de la Casa Planeta, directamente desde Sicilia, Italia. Ok, pues bueno, con el invitado especial vamos a brindar. Salud. Saludcita por un episodio más. Pues bueno, vamos a dar apertura a este tema con el especialista. Brandon, bienvenido a esta tu casa, haz que suceda. Hola, buenas noches, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que es un placer estar aquí con ustedes. Creo que juntos podemos construir mucho conocimiento el día de hoy. Muchas gracias. Claro que sí, y aprender, ¿no? Creo que eso es lo interesante de los podcasts, compartir entre todos, replicar los mensajes y bueno, tienes información muy valiosa que en este tiempo de crisis, con lo que estamos viviendo todos en la pandemia y todos los cambios que se vinieron a raíz de cada aprendizaje que vivimos, pues bueno, creo que este es un tema, como lo dijiste fuera del aire, ya de una necesidad, ¿no? Necesitamos conocer de esto. Sí, claro. La verdad es que justamente si algo aprendimos con la emergencia global fue que tenemos que ser lo suficientemente ágiles como para adaptarnos ante el cambio, ante la disrupción que estamos viviendo. Entonces, en este sentido, ser neuroágiles es una necesidad, ya no es un lujo. Ser capaces de adaptarnos ante las circunstancias, ante los movimientos del mundo, globales, económicos, nos lleva a desarrollar habilidades que antes no hubiéramos pensado, ¿no? Y en este sentido, la situación global nos empujó a vivir ya de forma más palpable la cuarta revolución industrial, que es un tema que tenemos que tener muy presente el día de hoy, ya que nos lleva a cruzar barreras entre lo digital, lo biológico, lo humano. Y creo que en este sentido, en una era de la automatización, ser humanos es lo más importante que podemos ser, ¿no? Y comenzar a conocer nuestro cerebro y la forma en la que pensamos, la forma en la que procesamos la información, creo que eso es sumamente importante en estos días. Y hacernos conscientes, ¿no? Estábamos hablando de esta parte de, bueno, ¿qué hemisferio utilizo, no? ¿Qué ejercicios existen? Pero bueno, vámonos por el principio. Vamos a desmembrar un poquito el título para quien nos esté escuchando en casa que dijo, bueno, ¿de qué me van a hablar? La necesidad de ser neuroágiles en tiempo de crisis. ¿Qué es este término? ¿Qué significa? La neuroagilidad es un término acuñado por el doctor André Vermeulen. Él es el precursor de este concepto. Es un doctor en neurociencias de Sudáfrica que nos comenta. Él unió dos palabras, neuro y agilidad. Neuro se refiere al cerebro y a los componentes del sistema nervioso, y agilidad se refiere a la forma en la que nos adaptamos ante las circunstancias y la velocidad y rapidez con la que podemos hacerlo. Entonces, cuando unimos estos dos términos, estamos hablando de que tenemos que ser lo suficientemente rápidos, flexibles
y tenemos que hacerlo de forma fácil, el poder adoptar nuevos aprendizajes ante situaciones novedosas, altamente estresantes. Okay, quiero que levante la mano aquí todos los que lo pasaron en la pandemia, pues creo que todos vivimos momentos así, ¿no? Cada uno a su escala. ¿Sabes? Hay algo que, como estábamos platicando antes de que empezáramos a grabar, platicábamos con Brandon que la verdad es que yo no había encontrado mucho material sobre esto y que ahorita voy entendiendo por qué, ¿no? Realmente es una metodología y un término relativamente nuevo, pero lo que sí encontré fue un artículo que hablaba de por qué la neuroagilidad había sido como algo tan importante ahora, porque estudios han demostrado que en el día a día, en el trabajo, en nuestras actividades, hoy tenemos la necesidad de absorber 30 veces más información de la que teníamos que absorber hace 20 años. Entonces, realmente nuestro cerebro no es como que hemos aprendido a utilizarlo mucho más, y sin embargo tenemos una exigencia de 30 veces más a lo que las personas a nuestra edad tenían hace 20 años. Y si te vas un poquito más atrás, en la Edad Media, una persona durante su vida, durante el transcurso completo de su vida, recibía información del mismo grueso que leer una revista Times, de una sola publicación, un solo mes. Wow. Esa es la información que ellos recibían durante toda su vida. Digo, estudios han mencionado esto, ¿no? Imagínense la cantidad de presión que le metemos a nuestro cerebro día a día. Parte de lo que yo también estaba investigando sobre el tema es que muchas veces hablamos sobre la nueva generación, y no hablo de los millennials, hablo de los que todavía, los más nuevos, ¿no? Que son los centennials, ¿no? En donde de repente se puede criticar el hecho de que ya no conviven tanto con su entorno. Y decía un neurocientífico que esto es un tema de épocas también. Si bien efectivamente en otra época las personas tenían más capacidad de convivir con su entorno, en la naturaleza, en una granja, en donde sea, ahora ya no, los niños ya no tienen esa necesidad y sin embargo, como bien dicen, han desarrollado esa capacidad para que si antes tenías una revista y un libro tal vez, ahora de repente tienen 10 páginas abiertas y logran saber conectarse en cada una porque el contexto actual es lo que les demanda, ¿no? Y no significa que esté bien o esté mal, significa que hay una evolución. Y ahorita que tú acabas de comentar sobre la cuarta revolución industrial, se me hace súper interesante porque estaba leyendo un libro de Andrés Oppenheimer y él decía de todos los oficios y carreras que ya no van a existir. Y es exactamente lo que pasó en la revolución industrial. O sea, hubo oficios que se extinguieron, que ya no existieron más y ahora está volviendo a pasar lo mismo. ¿No? ¿Y cuántos nuevos van a existir? Yo les quiero confesar algo al aire. Amo TikTok. De verdad, estoy fascinada con la cantidad de información al momento que puedes obtener en 30 segundos. En 30 segundos, de repente me entero, digo, obviamente el algoritmo me da la información que a mí me gusta, que yo likeo, que son noticias, qué está pasando ahorita en Colombia. A mí me salen videos de gente real, ya ni siquiera lo que me quieran vender, ¿no? Los reporteros o el periodismo. Me da al momento real lo que los ciudadanos están viviendo. De repente, cosas que me gustan hacer, ejercicio, técnicas. O sea, la información que me está dando todo el tiempo es rápida, concisa y abundante, ¿no? O sea, es como mi hobby, es la plataforma que yo ahorita más utilizo. Sí. De hecho, TikTok nos vino a cambiar la vida, ¿no? Y nos vino a cambiar y creo que de alguna forma, retomando esto de la cuarta revolución industrial, el hecho de que las barreras se están difuminando es algo. Klaus Schwab, que es el autor de este término, es el chairman, me parece, del Foro Económico Mundial, un referente global sobre economía, negocios, de todo, ¿no? Él menciona que está en nuestras manos y en nuestra generación actual el poder encaminar esta cuarta revolución hacia algo positivo o hacia algo. Vamos a quitar el positivo y negativo, vamos a ponerle de desarrollo o deteriorarnos como sociedad y como especie. Entonces, cuando mencionamos esto de ser más humanos en esta era de automatización, ser humano significa conocernos.
Y a veces pensamos que, ahorita mencionando, ¿no? Como hace unos 1500 años, a veces creemos que es mucho tiempo. Y no. Nuestra raza, nuestra especie, lleva aproximadamente, como la conocemos tal cual, dicen mínimo 250,000 años. Y como especie ya primates, al menos 1,000,000. O sea, esto que estamos haciendo al cerebro, lo estamos forzando a hacer cambios muy drásticos, muy dramáticos. En proporción de ritmo, por así decirlo, es pero infinitamente más alto el ritmo de crecimiento ahorita que lo que le exigíamos hace 100 años, 200 años. O sea, digo, esta comparativa que yo encontré era de 20 años atrás. 20. O sea, no es nada. Sí, es un pestañeo para la vida, ¿no? Para el universo. Y aparte, si lo consideramos, la cantidad de información que maneja, ¿no? La abundancia que mencionaban. Y que ahorita el buscar, no sé, antes, no sé, en nuestra época hace 15 años, hace 12 años, esperabas salir de la escuela para llegar a tu casa y ver que te escribieron en el Messenger, ¿no? O ver si te dejaron un correo. Y ahorita ya no hay esa espera, ya no hay esa tolerancia. Ahora me imagino las generaciones un poquito más altas más antiguas que la nuestra, que ellos esperaban cartas. Sí, ¿no? Imagínate. Y ya lo hicimos, ya queremos todo inmediato. Si te das cuenta, la televisión se está perdiendo porque no estoy dispuesta a esperar a las 4 de la tarde a que salga la novela o a que salga el programa que yo quiero ver, ¿no? No estoy dispuesto a esperar comerciales en medio del programa que quiero ver. Si lo vemos, también todo este tema ha tenido que evolucionar porque ya la propaganda te la meten adentro de la serie que yo decido en el instante que yo quiera ver mi programa, ¿no? Sí, o en los videos de YouTube o en cualquier cosa. O sea, yo por ejemplo, trabajo en una empresa de tecnología y me impresiona muchísimo darme cuenta de primera mano cómo el ser humano nos hemos vuelto el producto. O sea, las empresas de tecnología literalmente viven, respiran, sueñan y están todo el día diseñando colores, formas de un botón, en dónde colocar el botón, haciendo estos famosos A/B tests para ver, poniendo el botón si acá o acá, te genera una conversión más alta, si el cliente le da clic, si te rellenan el campo de búsqueda, si logran que compres más veces que cuando no lo llenaron. O sea, es impresionante y pensar que nosotros mismos no entendamos hoy cómo funciona nuestro cerebro y seamos capaces de ejercer algún tipo de autocontrol sobre él, nos pone súper vulnerables a todas estas empresas que literal están explotando el conocimiento que tienen en psicología del comportamiento humano. Yo precisamente basado en eso, yo quisiera preguntarte, Brandon, ¿qué tan preparados estamos para esta necesidad de ser neuroágiles? O sea, que de entrada es la primera vez que escucho el término y cuando lo escuché que nos lo propusiste se me hizo espectacular. Pero mi pregunta es, ¿qué tan preparados estamos? O sea, ¿de dónde surge esa necesidad? O sea, ¿cómo andamos ahorita en este momento sobre este tema? Pues justamente la naturaleza ha ensayado muchas veces con nosotros y cada vez que ensaya con una especie le da a la siguiente todas las herramientas para ser capaces de ser neuroágiles en este sentido, ¿no? Y como humanos, como especie que tiene la capacidad y la intención de crecer, de evolucionar, creo que ahorita el comenzar a conocer cómo procesamos la información, cómo pensamos, cómo es que soy, cómo me relaciono, por qué cuando me peleo con Allison, por qué yo pienso así, por qué yo soy de las personas que tienen un arranque emocional muy drástico y por qué Allison solamente se me queda viendo. ¿Por qué Allison solamente me ve y me dice una cosa hiriente y yo me voy a llorar a mi cuarto, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Y todo esto tiene que ver con la forma en la que proceso la información. Porque a veces pensamos que el aprendizaje solamente es ir a la escuela o estudiar una maestría o estudiar lo que sea. Y no, el aprendizaje tiene que ver con la supervivencia. Tiene que ver con la capacidad de adaptarme. Como sabemos, no somos los seres más fuertes, ni los más grandes, ni los más con dientes afilados, ni las garras más buenas. No, si hubiera sido esto estaríamos fritos, muertos. Si nos dejan un bebé, nace y lo dejas en cualquier lugar en la selva, pues sí, no sobrevive. No sobrevive. Sí, entonces, imagínense, respondiendo a la pregunta es,
creo que ya estamos preparados, ¿no? Y este tema de la hiperglobalización nos ha ayudado espectacularmente para poder recibir esta información, estas investigaciones de las que surge el término neuroagilidad. Es gracias a la revolución industrial, es gracias a la globalización que podemos compartir ahora diferentes estudios científicos desde otras partes del mundo, ¿no? Cosa que hace unos 30 años, hace 20 años no hubiera sido tan posible, tan rápido, con esta misma magnitud y velocidad, ¿no? En donde, no sé, yo veo en la escuela donde trabajo, justamente estaba dando una materia que es de neurociencias básicas a niños de preparatoria, bueno, adolescentes de preparatoria. Entonces, es súper interesante cómo ya el acceso a la información es muy rápido y muy fácil. Sin embargo, creo que estamos listos porque la naturaleza sí ha ensayado con otras especies y con nosotros. Si pensamos en una de las topografías cerebrales más conocidas, que es el cerebro triguno de MacLean, que nos menciona que tenemos un cerebro reptiliano, un mamífero y uno humano, en donde toda la parte del cerebelo y la espina, o nuestra médula, por así decirlo, es la parte reptiliana que se encarga de las sensaciones de placer y dolor. Básicamente, el sistema autónomo, todo lo que es respiración, ritmo cardíaco, todo lo que haces sin pensar que lo haces, ¿no? De ahí se desarrolla el cerebro mamífero, que es el capaz, se encuentra el sistema límbico, que es todo lo que tiene que ver con la forma en la que sentimos, la forma en la que el mundo nos impacta, y también tiene que ver con respuestas de miedo, sexualidad, etc. Y el último cerebro, que es el que ya nosotros desarrollamos como tal, es la corteza cerebral, que es toda la parte superior que envuelve al cerebro, y esa es la parte que nos hace humanos. Entonces, considerando eso, podemos decir que, de hecho, acabo de mencionar justamente 2 de los componentes neurofisiológicos de la neuroagilidad, pero este tipo de adaptaciones que ha ido haciendo la naturaleza, obviamente no fue en 10 años, fue en millones, ¿no? Con otras especies, y que gracias a eso es que hemos ido evolucionando, ¿no? Como si vamos al inicio de la vida, las primeras células eran las procariotas. Y después se dice, hay una teoría que se llama endosimbiosis, donde una célula procariota se metió adentro de otra célula procariota y creó las eucariotas, que son las células que nos componen. Entonces, imagínense, si dos células, que al parecer son células bacterianas, permitieron que nuestra vida se desarrolle como está ahorita, yo creo que sí estamos listos. Ahora, yo interpretando lo que nos explicas, Brandon, me queda claro que lo voy a hacer una analogía en el sentido de que cada uno de nosotros, haciendo la analogía con un coche, tenemos un Ferrari, ¿ok? Ya lo tenemos, o sea, la evolución nos lo regaló. Ahora la pregunta sería, ¿qué tanto le estamos aprovechando el máximo rendimiento de ese Ferrari? Y si la respuesta, que supongo que es no lo estamos aprovechando al máximo, ¿qué tenemos que hacer para ser más neuroágiles? Eso me robaste justamente la pregunta. Y se ríe, Bela, lo goza. Exactamente, yo quería preguntarte, para los que nos están escuchando, ahorita está en su casa y está diciendo, ok, quiero hacerlo, quiero agarrar el Ferrari y quiero empezar a arrancarlo, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, todos sabemos que los Ferrari son carros de lujo, carros con un equipo, una maquinaria impresionante que nos pueden llevar de aquí al otro lado del mundo, ¿no? Sin embargo, tenemos que considerar primero de qué lo compone el Ferrari, de qué está compuesto el Ferrari, ¿no? Y hay la neuroagilidad, que como tal es la capacidad de trabajar con el cerebro como un sistema como un sistema integrado, es decir, que todas las partes del cerebro trabajen simultáneamente ante una situación. Esto está fundamentado en 2 dimensiones. La parte física o la parte neurofisiológica, los componentes cerebrales, y la parte de optimizadores, el mantenimiento del Ferrari, cómo lo mantengo. Okay. Entonces, por un lado, estaban la parte de los 2 hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. Cada uno tiene una función específica. ¿Qué función tiene para más o menos? Sí, claro. El izquierdo se encarga de lo lógico, lo matemático, lo secuencial, lo organizado. ¿Okay? Es el que nos da una perspectiva del pasado y el futuro. Es la sensación de ayer hice, mañana haré. Okay. Y el hemisferio derecho es el que se encarga de los procesos creativos, se encarga de los procesos visuales también. Su tiempo es el presente, porque no conoce lo que es el pasado y el futuro. Simplemente está en el presente porque es lo que hay. El ahora es lo que existe, punto. Okay. Y se encarga de ver la parte global de las cosas.
no tiene una secuencia, todo viene como en desorden, ¿no? Por así, para el cerebro izquierdo sería desorden. Okay. Y todos tenemos ambos hemisferios. No conozco ahorita una persona que no tenga 2 hemisferios. De hecho, dicen que el cerebro es lo más inclusivo que tenemos como seres humanos, porque todos tenemos uno. Me encanta. Entonces, de ahí pasamos al otro neurocomponente, que es nuestros lóbulos frontales y sensoriales. ¿A qué se refiere esto? Nuestra preferencia expresiva y receptiva. Si yo prefiero expresarme, física, verbal, como tú quieras, o prefiero recibir, prefiero escuchar, prefiero mantenerme callado. Eso es una cuestión neurológica. A veces decimos, es que yo hago todo lo posible para presentar en público y yo quiero ser conferencista, pero no lo logro. Y a veces somos tan crueles con nosotros mismos, tan duros con nosotros mismos, y a veces puede ser simplemente una cuestión neurológica, que es la forma en la que tu cerebro está diseñado. Ojo, hay un término que es súper bonito, que es neuroplasticidad, la capacidad de reestructurar nuestro cerebro. Pero bueno, ahorita vamos para allá. Entonces, tenemos la parte receptiva y expresiva, y estas 2 dimensiones, estos 2 neurocomponentes nos crean el tercero, que es los cuadrantes cerebrales. Si somos hacedores, si somos estrategas, si somos consejeros o si somos analistas. Todo esto depende de la posición, de cómo recibimos la información. Por ejemplo, en mi caso, que soy hemisferio derecho, lóbulo frontal, preferencia frontal, soy estratega. Yo voy a ver primero el mapa que tiene aquí Alison completo, voy a ver el mapa mundi y ya después me voy a ir a ver qué partes son. Una persona que es estratega va a sentarse a una mesa de negocios y va a decir, ok, este es el plan que yo tengo para el futuro. Y son los visionarios, ¿no? Los que tienen como hacia dónde nos vamos a dirigir. Los Mavericks. Exactamente. Pero si me topo con un analista, me va a decir, ¿qué estás haciendo? Esos no son los pasos. Sí. Una pregunta, Brandon, perdón. ¿Naces con esto? No. O sea, sí, naces con las preferencias neurológicas. Ok, pero tú puedes moldearte como una plastilina, porque vemos esto en la antigüedad. Estabas en la primaria y te decían eres inteligente o no eres inteligente, dependiendo pues obviamente el estándar de inteligencia que se creía antes, ¿no? Eres inteligente el ingeniero, el que va a estudiar derecho, el que va a ser doctor, y todo lo demás, el músico, el creativo, no era considerado inteligente. Y ahorita vemos cómo se potencializa ahora más la creatividad que el antiguo trabajo, ¿no? Que solo se utilizaba cierto estándar. Sí, y justamente mencionaste ahorita inteligencia. La pregunta es no es qué tan inteligente soy, sino cómo soy inteligente. Sí. ¿Cuál es mi preferencia en inteligencias? Si soy musical, si soy espiritual, si soy intrapersonal, interpersonal. Y justamente mencionaste un neurocomponente. La necesidad de saber cómo procesamos la información desde las inteligencias. Porque pensamos que una persona que tiene una preferencia musical va a ser solamente la persona que toque guitarra, y no es cierto. Una persona que tiene una preferencia musical puede lograr identificar patrones. Súper fácil. Va a ser muchísimo más sencillo para él o para ella decir, esta persona está repitiendo patrones, porque la música tiene patrones. ¿Qué tan importante es esto, de verdad? Una historia breve. Cuando yo era chiquita, crecí pensando que yo no había heredado la creatividad de mi abuela. Mi abuela es pintora, escritora, oradora, o sea, todo ese lado de verdad que lo tiene súper desarrollado. Y mis primas, cada una tiene como un talento que heredó de ella en específico, como la creatividad con las manos, la otra pinta. Y la verdad es que yo decía, pues nada, o sea, no saqué absolutamente nada, no soy creativa, y por ende me fui a la carrera más cuadrada, que es Derecho. Y en el camino fui descubriendo que saqué pues toda esa parte creativa de crear proyectos, de ser oradora, de escribir igual que ella. Y ya de grande entendí que esa es mi inteligencia y que para eso soy buena. Qué tan importante es nosotros entenderlo para nosotros y para nuestros hijos. Ahora, creo que es importante también, yo estaba escuchando a otro neurocientífico que precisamente explicaba sobre las inteligencias múltiples, y lo que tú decías, Alison, que antes la inteligencia lógico-matemática era la que predominaba, ¿no? Y luego sale el tema de las inteligencias múltiples, pero este neurocientífico decía que no es que seas inteligente artístico, sino que en realidad, y tú lo dijiste, Brandon, es tu preferencia. O sea,
realmente todos tenemos todas las inteligencias. Lo que pasa es que tenemos cierta preferencia y es la que más disfrutamos y por lo tanto más desarrollamos, como ese músculo que entrenas más y ciertamente tal vez tienes ese talento, pero no significa que no tengas las otras inteligencias, ¿no? Sí, justamente lo acabas de sintetizar muy bonito porque se trata, no es que yo porque tenga inteligencia naturalista, por ejemplo, una de mis inteligencias es naturalista. No por eso voy a ir a abrazar a todos los árboles. O cuando, por ejemplo, cuando estoy descanso en el pasto, lo disfruto cuando estoy en México, en un lugar frío. Pero aquí en Cancún con las hormigas y eso, bye. Sin embargo, para mi cerebro es muchísimo más natural aprender en entornos abiertos. Porque por ejemplo, si yo tengo una preferencia lógico-matemática, para mi cerebro va a ser mucho más natural aprender a través de estructura. Si yo tengo, por ejemplo, ahorita Alison mencionaba que en derecho puede ser un poquito más tradicional, pero ¿sabes qué? Yo pienso en un abogado, en un juicio oral y digo, ¿qué tan creativos tienen que ser para sacarse unos argumentos que dices, ¿qué? Ahí es donde destacan y donde pues tus herramientas te van ayudando a destacar a lo tradicional. Claro, y que al final de cuentas tú puedes implementar. Ya ahorita lo que estamos viendo es que ya no es necesario ir como más bien las clasificaciones están difuminando como las barreras, porque entonces ya puede ser una abogada que es motivadora o una persona que trabaja en tecnologías, que ahora tiene un podcast y trabaja como mindset coach. Puede ser una persona que le gustan los vinos, pero también que tienes quizá una inteligencia sensorial, como los gastrónomos, pero que también tienes un gusto por la comunicación y quizá tienes una inteligencia interpersonal también. Exacto, sí, porque precisamente yo soy gastrónomo y efectivamente yo no cocino, o sea, bueno, sí cocino en mi casa, pero no cocino profesionalmente. O sea, yo lo que lo he hecho precisamente por la inteligencia interpersonal que he desarrollado, ¿no? Porque es lo que me gusta. Sí, y es lo que es más natural. ¿A poco no? Ya que como que eligieron realmente, o más bien su vocación los eligió, y ya que están en ella, ¿a poco no fluyen un poquito más? No, total. O sea, de verdad que es impresionante y yo se lo aplaudo mucho a las nuevas generaciones, que somos ya muchas cosas y me incluyo porque pues pertenezco a esta generación que también ya está evolucionando y se está acoplando a esta nueva manera de ver la vida y soy influencer, pero aparte soy esto y hago muchísimas cosas y me encanta y lo comparto y se lo aplaudo a todas las nuevas generaciones que lo están haciendo. Brandon, y ahora que ya nos explicaste las partes del Ferrari, ¿qué ejercicios prácticos nos podrías decir para ya utilizarlo? Ya entendí el Ferrari, ya sé qué es lo que tiene, ya sé cómo está compuesto, pero ¿qué ejercicios prácticos puedo hacer para ser neuroágil? Ok, primero, cada componente tiene dos opuestos, ¿no? Tiene la parte, no sé, el izquierdo y el derecho, hemisferios. Si tú eres una persona con una preferencia o una dominancia del hemisferio derecho, puedes comenzar a hacer una estructura para cuando, no sé, yo veo a Alison todas las mañanas haciendo como una agenda, su agradecimiento, y ella tiene su método. Esa es la parte lógico-matemática que tiene Alison, la secuencia, okay, el orden. Sin embargo, cuando hace un ejercicio de gratitud, como la intención de gratitud tiene un efecto neurológico muy interesante y un poco místico también, la gratitud activa el hemisferio derecho porque te permite ver la posibilidad. Entonces, ahí estás haciendo un ejercicio que sin quizás saberlo, estás ejercitando ambos hemisferios. El simple hecho de... por ejemplo, si tú eres una persona con hemisferio izquierdo dominante, visualizar formas, figuras, escenas, momentos, te permite estimular el hemisferio derecho. Si eres una persona que tiene una preferencia expresiva, quizá guardar silencio, escuchar a las personas, ¿no? Desarrollar lo que no tienes como preferencia, porque recordemos que el balance, el equilibrio es lo que nos hace neuroflexibles, la capacidad de utilizar ambos extremos de un mismo componente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también para la bilateralidad hemisférica, esto es mi arma secreta, que es la meditación. La meditación te permite desarrollar completamente neuroagilidad. O sea, el simple hecho de meditar a través, al menos yo, de la práctica de mindfulness, te permite aumentar tus niveles de neuroagilidad porque impactas en la segunda dimensión que habíamos platicado al principio,
que son los optimizadores cerebrales. Y se trata de ser bilateral, utilizar ambos hemisferios de forma simultánea, manejar el estrés. El estrés tiene un efecto tóxico en nuestro cuerpo, es el asesino silencioso, le llaman. El sueño y el descanso, que son temas súper importantes que a veces no consideramos. El movimiento y el ejercicio, el simple hecho que te muevas. Dicen que el movimiento es la puerta del aprendizaje. Y esto tiene que ver porque cuando tú tensas un músculo, automáticamente estás permitiendo que en tus neuronas, que son tus células en el cerebro, crezcan dendritas, que son los deditos con los que se conectan. El quinto optimizador sería la actitud, que aquí tenemos una experta en el tema, en mindset, como una actitud de crecimiento. La actitud es el cúmulo de caminos neurológicos que se forman y que tú logras, a través de los cuales tú observas la vida, ¿no? Y la vives. Y el sexto, pero no menos importante para mí, el de los más importantes de hecho, la alimentación cerebral. No basta con una buena dieta, de que mi nutriólogo me dio una dieta hipocalórica, keto, vegana, no importa qué corriente de dieta, tienes que estar súper consciente de qué estás alimentando a tu cerebro. Recordemos que la grasa es súper soluble, es decir, el cerebro es 60% grasa. Entonces, si nosotros no nos alimentamos correctamente, la grasa va a absorber esas toxinas, esos químicos, esos procesados, y se ve al cerebro. Entonces, si a través de la meditación tú logras impactar en los componentes neurológicos, pero también logras impactar en los optimizadores, porque te permite ser bilateral, porque ayudas a reforzar el cuerpo calloso, que es lo que sostiene ambos hemisferios en el cerebro. Te ayuda a manejar el estrés, reduciendo niveles de cortisol, por lo tanto permitiendo que haya una buena conductividad electroquímica, que es que las neuronas se comuniquen bien. Sí. Tercero, descanso, porque al no haber cortisol, que es la hormona del estrés, no hay una buena regulación de ciclos circadianos, que es lo que nos permite dormir. Y cuando hay movimiento de ejercicio, cuando te mueves, ahorita estamos aquí, llevamos 40 minutos sentados, necesitamos movernos porque nuestro cerebro ahorra energía, nuestro cuerpo ahorra energía, economiza nuestra energía, y lo que hace es bloquear nuestra circulación. Entonces no circulamos bien. No le permitimos al cerebro que le lleguen nutrientes. Si tú estás ahorita en un tema de Zooms y de trabajo, en remoto o escuela remota. Literal, tu cerebro, o sea, llega un punto en el que no te cacha. ¿Sabes? Lo que dijiste ahorita sobre el tema de la alimentación me resonó muchísimo porque justo platicaba con un cliente que tiene ya un par de meses en coaching conmigo y me decía, oye, ¿y es normal que me sienta yo muy cansado? Me siento muy cansado como que todo el tiempo. Le dije, mira, sí es normal. Le dije, hazte cuenta, yo les hice esta analogía, ¿no? Cuando te mudas de casa, tienes que empacar toda tu casa y luego llegar a otro lugar que tiene una arquitectura diferente y empezar a ver en dónde vas a acomodar todas las cosas. Y cuando tú empiezas a cambiar tus hábitos, a cambiar tu forma de enfrentar la vida, la forma en la que reaccionas, todo lo que es tu mindset y tu actitud, literal estás mudando tu cerebro. O sea, es una mudanza interna. Pero además, el tema es, uno de los hábitos que estoy trabajando con él es la alimentación. Y tiene esta mala tendencia a ir por comida rápida, ¿no? O sea, muchas azúcares refinadas, grasas sobresaturadas. Y yo le explicaba esto, le decía, es que yo no soy muy experta en el tema de alimentación. Mi mamá es nutrióloga, entonces tengo una noción, pues, ligera de algunas cosas, pero obviamente toda la energía de tu cuerpo se está yendo a liberarte de esas toxinas y tu cerebro está absorbiendo eso con lo que le estás alimentando. Entonces, sí es normal que estés cansado, pero necesitas también, pues, darle alimento a tu cuerpo y a tu cerebro sano. Me gustaría saber, tú que tienes un poco más de conocimiento de esto, ¿cuáles dirías que son como 3 alimentos así catastróficos para este tema? O sea, ¿qué alimentos evitar lo más posible? Refrescos. Okay. Todo lo que tenga procesado, todo lo que esté sellado, aunque diga orgánico, no es orgánico. No. Si está empaquetado, no es orgánico. Fast food. Todo eso. Todo. Digo, al final de cuentas sabemos que somos humanos y muchos no tenemos o no tienen los recursos para poder acceder a una alimentación quizá un poquito más salvaje, más como quisiéramos que fuera. Sin embargo, con que vayas reduciendo el consumo de azúcar, haz lo que puedas, ¿no? Yo siempre he pensado que no se trata a veces de quitar hábitos o de desaprender, sino aprende nuevos hábitos. Es decir, ok, si yo me echo una hamburguesa de McDonald's, una Big Mac, que a mí me encantan, si me la voy a comer, quiere decir que durante toda la semana
me tomé todos los días 1 litro de batido verde, no jugo, batido verde. O sea, metes a tu licuadora espinaca, kale, lechuga, aguacate, que sabe delicioso con aguacate los batidos. Ay, me encanta. Ay, yo nunca lo he probado. Súper fan. Es delicioso. Con leche ¿verdad? de coco también. De verdad que es delicioso. En Brasil es muy común helado el de licuado de aguacate. Sí. Y es que es buenísimo, es de las cosas más, es de las frutas, las mejores frutas que existen. Y sí es una fruta, chicos. Por sí. Creo que ese tipo de alimentos, pero principalmente el azúcar. Y ahorita en tiempos de que estamos ya saliendo de este tema pandemia, al menos emergentemente, creo que el reducir el azúcar inflama todo el organismo, todo el organismo. Entonces, quítate el azúcar, o sea, eso creo que es lo mejor que le puedes hacer a tu cuerpo. Empieza por ahí, ¿no? Sí. O sea, no tienes que hacer toda la dieta, pero empieza con quitar el azúcar, ¿no? Sí. Y con este tema nos damos cuenta cómo todo está conectado, Sí. ¿no? Cómo el ejercicio, la alimentación, el ser consciente, el conocerte, el entender, ¿no? El leer, el escuchar podcast, ¿no? Es tan importante y tenemos ya acceso. Esto, lo que nos estás regalando, Brandon, esta información que te ha costado estudios, que te ha costado tu carrera, tu especialidad, tu trabajo, irte conociendo, lo estás dando el mensaje gratuito a cualquiera que se meta a Spotify a buscar Haz que Suceda podcast y tener esta información tan valiosa. Y ya es una necesidad. Lo vimos cómo nuestra salud se expuso ante todos los que no le prestaban atención a todas estas áreas, no solo a una, a todas. ¿Y tú con qué te quedas? Bueno, lo primero que tengo que decir es que me quedo con ganas de seguir platicando. Necesitamos unos por ese episodio. Híjole, tengo un montón de preguntas más. La verdad, agradecerte muchísimo el tiempo y la información que nos compartes, Brandon. La verdad es que súper interesante el tema. Me quedo definitivamente con lo que mencionaba Alison, ¿no? Creo que es increíble lo importante que es tener un balance en todos sentidos, que es algo que yo repito mucho también siempre. No se trata de que te vayas ni a un extremo ni al otro, pero sí de que tengas un balance. Y de que si te vas a dar un gusto en comida el fin de semana, pues hazlo el fin de semana, pero el resto de los días come bien. Y si vas a hacer ejercicio, no es que tengas que matarte un día para no hacer nada 3 días después, sino mejoras un poco, pero que sea constante. Y cómo todas estas cosas influyen en nuestra capacidad para poder ser flexibles, para poder responder mejor a las cosas. Y también, pues, la confianza de que realmente, si quieres, puedes generar cambios reales en la forma en la que funciona tu cerebro, en la forma en la que te adaptas, pero tienes que querer hacer el trabajo, no hay atajos. Yo me quedo primero con agradecerte, Brandon, por este tiempo, por todo lo que hemos aprendido en tan poquito tiempo. De verdad que muchas gracias y seguro que te vamos a volver a invitar. Y yo me quedo con que todos podemos desarrollar esa inteligencia que creemos que no tenemos. Y yo estoy seguro que todos tenemos algo que quisiéramos hacer, lo intentamos, no pudimos y creímos que no éramos capaces. Pero en realidad sí lo somos. Y yo me quedo con volver a tomar mis clases de saxofón, que lo tengo ahí guardado, y a desarrollar mi inteligencia emocional, que sé que está ahí, musical, mi inteligencia musical, que sé que está ahí, pero hay que trabajarla como si fuera un músculo, ¿no? Muchas gracias. Yo me quedo con seguir aprendiendo de este tema. Brandon, gracias por tu tiempo, gracias por compartir esto, porque aparte haces webinars, de hecho tienes uno el día de mañana, ¿verdad? No, el 9 de junio. El 9 de junio, ok. El compartir esta información con los demás creo que es sumamente valioso y me quedo contigo en casa para que aprendas con nosotros, para que investigues más. Ya vemos información por todos lados. Así que gracias. Muchas gracias a ustedes. La verdad es que se fue súper rápido. Sí. Y siempre he pensado que
el grupo va a ser mucho más inteligente que el más inteligente del grupo, ¿no? Entonces, gracias por permitirme construir con ustedes y con los que nos escuchan esta bonita noche. Así que muchas gracias. ¿Con qué te quedas? Me quedo con la capacidad de ser flexibles. Creo que se requiere intención, no esfuerzo, intención. Entonces, creo que con eso me quedo. Muchas gracias. Ok, pues bueno, tenemos unas preguntitas para ti, para cerrar este episodio, para conocerte un poquito más. Bueno, ¿empiezo yo si quieres o tú? Bueno, yo empiezo. ¿Cuál es tu lugar favorito de este planeta? Si son 2 o 3, puede ser también, porque siempre sé que es una pregunta muy complicada. En este momento, de los que conozco, que realmente es mi lugar favorito donde conecté, en Carolina del Norte. Carolina del Norte me gusta mucho un paisaje que pasé apenas en diciembre, en donde ves montañas y ves lagos. No sé bien dónde es, no me acuerdo, pero sé que es en Carolina del Norte. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo te voy a preguntar, ¿eres de podcasts o de libros? ¿Un poquito de los dos? Es que ese sí está complicado. Su cara así de que no me pregunten eso, porque es muy por complicado. Lo práctico y por la necesidad que hay ahorita, podcast, 1000 veces, porque escuchas lo que ven en un libro en 1 hora. Claro, ¿cierto? Claro. Y manejando, o sea, ya sin distraerse. Además, sí, ¿no? te permite. Bueno, pues podcast, y si quieres también libro, pero recomiéndanos uno y por qué ese. Ok, hay un podcast que se llama The Model Health Show de Sean Stevenson, que es increíble, se los mega recomiendo. Esta persona es un nutritionist. Él es de hecho el podcast sobre salud más es el número 1 de Apple Podcast. Entonces, se los recomiendo. Y justamente él tiene un libro que se llama Comer Inteligentemente. Ok, pues bueno, ya escucharon. Quien quiera seguir aprendiendo estos temas, es muy buena recomendación. Y bueno, una última pregunta. ¿Qué consejo le darías a tu Brandon de 18 años si lo tuvieras ahorita enfrente? Sigue haciendo lo que haces, vas a llegar lejos. Ay, qué bonito. Mira, alguien que tiene la seguridad de dónde está parado. Oye, Brandon, y bueno, cuéntanos rápido dónde te pueden encontrar, qué proyectos tienes, qué cosas vienen en camino para todos los que le interesen todos estos temas, pues puedan irse contigo. Justamente como mencionaste, ahorita el 9 de junio va a haber un webinar que se llama Mindfulness y Neuroagilidad. Es gratuito, va a durar 90 minutos, vamos a tener ejercicios. Vas a saber qué es mindfulness, vas a saber qué es neuroagilidad, un poquito más claramente, y vas a poder desarrollar varias prácticas dentro del mismo webinar. Es totalmente gratuito, solamente tienes que registrarte a través de un Forms, y me puedes encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn, a través de la cuenta Mindful Skilling, que es Mindful, es MINDFUL, Skilling, SKILLING. Okay. Ahí puedes encontrarme y pues ahí tengo toda la información. Perfecto. De todas formas, no se preocupen. Vamos a poner todo donde lo pueden encontrar. Lo vamos a etiquetar en cuanto salga el episodio. Y pues agradecerte de verdad por aceptar esta invitación. Somos amigos ya desde los 14 años. Nos hemos visto crecer y es un gusto de verdad compartir contigo ahora micrófono. Y bueno, pues en casa, no importa si fue demasiada información, ahorita seguramente toda la ardillita de todos estamos izquierdo, derecho, pero ya iniciamos, este fue el primer paso y seguramente tendremos episodio 3, 4 y 5 de este tema. Así que, hasta luego. Haz que suceda nace de un encuentro y reencuentro de 3 almas apasionadas por compartir lo mucho o poco que saben de un tema, con todo aquel que esté dispuesto a escuchar para seguir creciendo y aprendiendo juntos. Alison Arellano, Ivonne Arriola y Eric Cervantes comparten, entre otras cosas, la intensidad, el haber crecido como hijos de madres solteras, el gusto por el café, el mezcal y el buen vino. Además, los 3 coinciden o difieren en opiniones, ideas y experiencias, lo que provoca siempre que una plática entre amigos se convierta, casi sin querer, en un episodio más de este podcast.